Existen momentos en los que el miedo no solo aparece, toma el control. Decide por ti. Dicta tus silencios. Encoge tus pasos. De repente, ya no eres tú quien vive, es el miedo el que vive en tu lugar. Todo comienza de forma sutil. Un simple "¿y si todo sale mal?". Después, la cosa crece. Se apodera de tus relaciones, de tus planes, de tus elecciones. Aquello que antes era liviano se transforma en un campo minado. Lo que antes te hacía bien, ahora te paraliza. El miedo no grita, pero convence. Se disfraza de prudencia, de lógica, de cuidado. No llega como un monstruo, sino como un consejero. Se instala poco a poco y, cuando te das cuenta, ya está dictando cada uno de tus pasos. Y es ahí donde está la gran división. Mientras la mayoría vive ahogada en la ansiedad, en la duda y en el intento desesperado de controlar lo incontrolable, existe un grupo raro de personas que camina con ligereza, que no se doblan ni siquiera en medio del caos. Parece que están hechos de otra materia. Pero no es que no sientan miedo, es que descubrieron algo que la mayoría nunca percibe, una lógica oculta, un código silencioso que transforma el miedo en claridad. Como si tuvieran la llave para desactivar la amenaza antes de que los domine. Existe una forma de atravesar cualquier situación sin permitir que el miedo te robe por dentro. Y no es autoayuda. No es pensamiento positivo. Es una visión profundamente racional, simple y transformadora. Y nadie entendió esto mejor que Spinoza. Hoy, vas a descubrir cómo este filósofo cambió completamente la manera de enfrentar el miedo, y cómo su pensamiento puede, aún hoy, darte una nueva forma de vivir en paz. El despertar y el vacío existencial. Despertar no es solo ver con más claridad. Es sentir que algo dentro de ti ha cambiado, pero el mundo a tu alrededor sigue igual. Es como despertar en medio de una fiesta donde todos aún están dormidos. Comienzas a ver las repeticiones, las mentiras socialmente aceptadas, las carreras sin sentido. Al principio, parece liberador. Pero pronto llega la incomodidad. Si ahora veo más, ¿por qué me siento tan vacío? Lo que antes te bastaba, ahora ya no sirve. Y ese malestar silencioso, esa falta de sentido, suele ser el precio de la lucidez. Carl Jung decía que despertar la conciencia es doloroso porque nos obliga a enfrentar la vida sin las ilusiones que antes nos protegían. Es como quitarse una lente colorida y darse cuenta de que el mundo real no es tan vibrante como imaginábamos. Te ves a ti mismo con crudeza, sin máscaras, sin filtro. Es el momento en que las antiguas distracciones, trabajo, consumo, relaciones, dejan de llenar. Y no es raro que la persona se pregunte, ¿era solo esto, entonces? El vacío existencial no es señal de debilidad, sino de un proceso profundo en curso. Ese vacío, de hecho, no llega de repente. Se va infiltrando poco a poco, como agua que se escurre por grietas invisibles. Primero, comienzas a cuestionar pequeñas cosas. Después, aquello que antes era certeza se vuelve duda. Los placeres que te animaban ahora parecen mecánicos. Sonríes, pero no sientes. Ríes, pero por dentro estás distante. Es como si tu yo antiguo se hubiera quedado atrás, y el nuevo aún no se hubiera revelado. Y ahí nace una pregunta poderosa: ¿qué hago con este agujero dentro de mí? Jung llamaba a esto la noche oscura del alma. No es una fase negativa en el sentido común, es una travesía. El viejo yo está muriendo, el nuevo está naciendo. Pero ese nacimiento no es cómodo. De hecho, nada en este proceso lo es. Por eso muchas personas prefieren volver a dormir, anestesiarse, fingir que nada ha cambiado. Pero quien tiene el valor de seguir, incluso sintiendo que el suelo desaparece bajo los pies, entra en un tipo de jornada que pocos conocen y que lo transforma todo. Una analogía práctica ayuda. Imagina a alguien que vivía en un teatro, interpretando un papel. Un día, se da cuenta de que el personaje no es ella, es solo un papel que aprendió a repetir. Cuando deja el guión, llega el silencio. Y ese silencio asusta. No saber quién se es en verdad puede dar un miedo profundo. Pero es precisamente ese vacío el que prepara el espacio para algo nuevo. Para que empieces a crear la vida con más verdad, y no solo a repetir lo que aprendiste. Lo curioso es que, incluso con dolor, este proceso no es un error. En realidad, es necesario.
Es una especie de limpieza existencial, una retirada de excesos. Y es ahí donde muchos se sienten solos, fuera de lugar, como si estuvieran perdiendo el brillo por la vida. Pero ¿y si ese vacío fuera, en realidad, una puerta? ¿Una invitación? ¿Un inicio y no un final? La mayoría de las personas nunca llega a este punto, y quienes llegan, muchas veces, se desesperan por no saber qué hacer. Pero tú has llegado. Y solo por estar aquí, buscando entender lo que estás viviendo, ya muestra que no eres el mismo. Ya no estás dormido. El despertar es hermoso en las frases de redes sociales, pero en la vida real es caos, silencio y deconstrucción. Y todo eso forma parte. Incluso, es en este momento cuando empezarás a entender un concepto esencial de Carl Jung. La máscara social, aquello que él llamaba la persona, empieza a resquebrajarse. El yo y la máscara, Jung y la persona. La persona, como decía Carl Jung, es esa máscara social que aprendemos a usar desde temprano. No por maldad, ni por falsedad, sino por supervivencia. El niño percibe, con el tiempo, que ciertos comportamientos son recompensados, mientras que otros son censurados. Entonces ajusta el tono de voz, la mirada, la forma de moverse. Aprende a esconder la rabia para que lo llamen educado. Aprende a reír incluso cuando está triste, para no incomodar. Aprende a sonreír en las fotos, aun queriendo llorar en silencio. Y así, poco a poco, nace el personaje. Primero como una capa, luego, como una segunda piel. El problema es que esa piel, si no se cuestiona, se endurece. Se vuelve identidad. Se vuelve destino. Nos volvemos tan buenos en el papel que olvidamos quiénes éramos antes de él. Y cuando llega el despertar, esa grieta interna, esa ruptura de la lógica automática, es como si el espejo que siempre reflejó una imagen perfecta de uno mismo comenzara a agrietarse. Y en medio de esas grietas, la verdad se escapa. Lo que emerge no es bonito ni pulido. Es crudo. Es real. Eres tú, sin barniz. Ahí es donde nace el desconcierto. Porque comienzas a mirar tus gustos, tus creencias, tus planes, y te das cuenta de que muchos de ellos no fueron realmente elegidos. Fueron heredados, copiados, forjados en ambientes que exigían adaptación, no autenticidad. Y sin la máscara, te preguntas, ¿quién soy yo cuando nadie me mira? ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando agradar? Esa pregunta quema, pero también limpia. Porque por primera vez en mucho tiempo, señala algo que no es actuación, es esencia. Carl Jung nunca trató a la persona como un villano. En su visión, era un puente entre el mundo interno y el externo. Un uniforme funcional. Pero el problema comienza cuando olvidamos que es solo eso, un uniforme. Empezamos a creer que somos el uniforme. Y cuanto más nos identificamos con él, más nos alejamos de nuestro centro. Cuando llega el despertar, lo que sentimos es esa incomodidad. La ropa social que antes nos protegía ahora asfixia. El personaje que antes generaba elogios, ahora pesa como una prisión. Imagina a alguien que siempre fue el fuerte de la familia. El que resuelve todo. El que nunca llora. Ese papel trae reconocimiento, claro. Pero también un costo. Impide que la persona sea frágil, que pida ayuda, que diga no puedo más. En el momento del despertar, ese personaje comienza a fallar. La fuerza se convierte en rigidez. La eficiencia se convierte en agotamiento. Y, por dentro, se abre un vacío. No porque la persona esté perdida, sino porque, por primera vez, se está permitiendo ser real. Ese tipo de transición es confuso. Da miedo. Pero es el primer paso hacia la libertad. La persona no cae de una vez. Resiste. Se aferra a los antiguos guiones. Susurra, sé amable, sonríe, no decepciones, sigue agradando. Y se necesita coraje para desobedecer ese susurro. Para contradecir a la versión de ti que aprendió a evitar el malestar a toda costa. Porque ser tú mismo puede no agradar. Puede incomodar. Puede romper expectativas que otros construyeron con base en tu actuación. Pero vivir para agradar cuesta demasiado. Y vivir de verdad exige riesgo. Ese proceso de quitar la máscara ocurre en escenas pequeñas. Un silencio donde antes fingirías entusiasmo.
Un no dicho con firmeza donde antes habría vacilación. Una lágrima expuesta donde antes habría una sonrisa educada. Con cada gesto auténtico, cae una astilla de la persona. Y lo que emerge es una presencia más viva, más entera, más honesta. Pero eso tiene un costo. La desconexión con antiguos círculos, la pérdida de algunas relaciones, la incomodidad de una soledad honesta. Aún así, es el único camino para sentirse completo. Carl Jung creía que detrás de la máscara existe una chispa de fuego, el alma queriendo manifestarse. Pero solo se enciende cuando uno se cansa del teatro. Cuando el guión ya no funciona. Cuando el público ya no importa. Y, poco a poco, cuando la persona comienza a disolverse, el mundo también cambia. Aquello que antes parecía lleno de color empieza a desteñirse. No por depresión, sino por desilusión. Dejaste de proyectar luz donde había sombra. Y entonces el mundo, sin el filtro de la máscara, parece gris. Y es precisamente ahí, en ese punto de extrañeza, donde nace una nueva pregunta. Si el mundo sin proyecciones parece vacío, ¿qué es real al fin y al cabo? ¿Por qué todo lo que antes me entusiasmaba, ahora suena artificial? Aquí es donde el camino sigue hacia una nueva etapa, donde empiezas a cuestionar el propio brillo de las cosas. Y ahí entramos en un territorio aún más profundo, el desencanto del mundo. El camino hacia el sí mismo. Llega un momento en que el vacío deja de ser un visitante incómodo y pasa a formar parte de tu rutina interior. No llega gritando. Se instala en silencio, poco a poco. Y aunque asusta al principio, es una de las señales más claras de que algo profundo está cambiando en ti. Carl Jung decía que el vacío no es ausencia de vida, sino el espacio fértil donde algo nuevo aún no ha nacido. Es el intervalo entre lo viejo que ya no sirve y lo nuevo que todavía no tiene nombre. Un tipo de útero psicológico. Incómodo, oscuro, misterioso, pero lleno de posibilidades. Es el fin de un ciclo, ese en el que vivías repitiendo expectativas, papeles sociales, deseos heredados. Donde tu identidad era, en gran parte, moldeada desde fuera. Ahora, el escenario se ha desmontado, los reflectores se han apagado, y lo que queda eres tú, mirándote a ti mismo sin el disfraz de antes. Este es el comienzo del camino hacia el sí mismo. Y ese camino no tiene señales, no tiene guión, no ofrece promesas rápidas. Exige una escucha fina, una atención radical. Exige coraje para permanecer sin distraerte. Jung llamó a este proceso individuación, el llegar a ser lo que uno es en esencia. No lo que los demás esperan. No lo que la cultura ha moldeado. Sino aquello que late detrás de todo, esperando ser vivido. Pero para eso, es necesario atravesar una especie de purificación existencial. La individuación comienza cuando dejas de huir de aquello que más temes encontrar. Tus traumas, tus sombras, tus deseos no dichos. Y sí, eso duele. Eso confunde. Pero también cura. Porque solo cuando te miras entero, empiezas a tratarte con verdadera compasión. Este proceso rara vez es lineal. Un día sientes claridad, al siguiente te sientes perdido. A veces llega una fuerza inexplicable, como si todo estuviera encajando. Al día siguiente, un vacío tan denso que parece no tener fin. Pero algo se va formando en medio de ese caos, un centro interno. Una especie de suelo firme donde pisas, incluso cuando el mundo exterior está en ruinas. Eso no viene de fuera. No viene de elogios, ni de éxito. Viene desde dentro, de estar en contacto con tu verdad más profunda. Y es justamente por eso que el camino hacia el sí mismo es, muchas veces, invisible a los ojos de los demás. No da likes, no impresiona a nadie, no garantiza aplausos. Es el tipo de transformación que ocurre en el silencio. En la elección de ser honesto aunque eso decepcione. De ser íntegro aunque eso te aleje. De comenzar de nuevo sin ninguna certeza externa. Pero ahí es donde nace la verdadera libertad. La paz que no depende de nada, ni de nadie. Imagina a alguien que vivió toda su vida intentando ser alguien. Ser productivo, ser reconocido, ser el mejor. Esa persona se levantaba temprano, entregaba resultados, acumulaba logros, pero por dentro había un cansancio inexplicable. Un vacío que ni ella misma sabía explicar. En el proceso de individuación,
se da cuenta de que ese cansancio venía de la desconexión con lo que realmente importaba, y que su identidad no necesitaba ser construida a través del esfuerzo, sino revelada por el silencio, la escucha, la aceptación de sí. Jung decía que el sí mismo no es un ideal perfecto, es un punto de equilibrio interno. Es el lugar donde tu luz y tu sombra se encuentran, donde ya no necesitas esconder partes de ti, donde puedes ser contradictorio, imperfecto, humano, y aún así digno de amor y de vida. Y cuanto más te acercas a ese núcleo, más te das cuenta de que vivir no se trata de controlar todo. Se trata de estar presente, aquí, ahora, con miedo, con duda, con amor, con fe. Pero aquí está la trampa. Después de todo esto, el vacío aún persiste. Y entonces te preguntas, está bien, ya lo entendí, pero ¿qué hago con este agujero aquí dentro? Porque el intelecto entiende, pero el corazón aún duele. Y es exactamente ahí, en ese punto delicado, donde comienza la siguiente etapa del viaje. Aprender a lidiar, de forma práctica y simbólica, con todo lo que está emergiendo desde dentro hacia afuera, sin anestesiar, sin huir. Aplicación práctica. ¿Qué hacer con este vacío? Después de todo este proceso de ruptura, silencio y autoconocimiento, es natural que surja la pregunta, ok, ¿y ahora? El vacío que aparece después del despertar no es un error del sistema. Es el espacio donde nace una nueva construcción. ¿Pero qué hacer con ese espacio? Carl Jung nos recordaba que el inconsciente siempre está intentando comunicarse con la conciencia, y ese vacío es uno de sus medios. La invitación ahora es simple, y al mismo tiempo, profunda, mirar hacia adentro con atención. Y, sobre todo, con valentía. Una de las herramientas más accesibles y transformadoras es el journaling. Escribir sobre lo que estás sintiendo, sin filtro, sin la obligación de que tenga sentido. Jung usaba esto en sus propios procesos, a través de sus cuadernos de imaginación activa. Escribir es una forma de escuchar al alma. Intenta comenzar con preguntas simples, como ¿qué estoy evitando sentir? ¿O qué parte de mí estoy ignorando? No subestimes el poder de poner en papel aquello que vive atrapado en la mente. Otra práctica poderosa es observar tus sueños. Carl Jung veía los sueños como puentes entre el inconsciente y la conciencia. No son tonterías ni confusiones nocturnas, son mensajes simbólicos. Anotar los sueños justo al despertar y reflexionar sobre ellos a lo largo del día puede revelar verdades ocultas, patrones repetitivos, miedos y deseos que aún no has comprendido del todo. Y lo más interesante, los sueños casi siempre hablan en el lenguaje del símbolo, de la metáfora, de la imagen, justamente el idioma del alma. Si sientes el vacío como una ausencia de sentido, crea pequeños rituales. Y aquí no hablo de religión, sino de gestos simbólicos que construyan estructura interna. Encender una vela al despertar, tomar un té en silencio mirando por la ventana, caminar con el celular apagado durante 20 minutos. Lo que importa es la intención, crear pausas conscientes en el piloto automático de la vida. Jung creía que lo simbólico cura, y esos pequeños actos son formas de decirle al inconsciente, estoy aquí, estoy escuchando. Prácticas de respiración, meditación y presencia también son aliadas. No como escape, sino como anclaje. Cuando el vacío aprieta, la mente tiende a buscar respuestas urgentes, certezas inmediatas. Pero el alma opera en otro ritmo. La respiración consciente, inhalar, sostener, exhalar, puede parecer banal, pero ancla. Enseña a esperar sin desesperarse. Y esperar, en este proceso, es un arte. Porque quien corre detrás del sentido, a veces, lo aleja. Y si tienes ganas de crear algo, crea. Escribe un poema malo. Pinta un cuadro feo. Cocina algo sin receta. La creatividad, para Jung, es un puente con el self. No tiene que ser bonito. Tiene que ser verdadero. El acto de crear sin presiones, en sí mismo, una forma de restaurar la vitalidad. El alma no quiere rendimiento, quiere expresión. Y muchas veces, expresarse es la mejor respuesta al silencio interior. Una provocación importante. ¿Con quién estás compartiendo este proceso? La soledad puede ser fértil, pero también peligrosa si es absoluta. Encuentra a alguien, un terapeuta, un amigo sensible, un círculo de diálogo, donde puedas ser quien eres, sin necesidad de actuar. La sanación profunda solo ocurre en el espacio donde somos vistos de verdad.
Y eso exige vulnerabilidad. Pero también ofrece contención. El vacío no necesita ser llenado de cualquier forma. Necesita ser honrado. Y cuando comienzas a tratarlo como un campo fértil, y no como un agujero, algo cambia. La ansiedad da lugar a la escucha. La prisa da lugar a la presencia. Y ahí, sin que lo notes, la vida empieza a brotar de nuevo. Solo que esta vez, de adentro hacia afuera. Y ahora que sabes todo esto, respóndeme con honestidad. ¿Vas a volver a anestesiarte con distracciones vacías, fingiendo que nada está pasando dentro de ti? ¿O vas a tener el coraje de dar el próximo paso, aunque tengas miedo, aunque no sepas exactamente a dónde te va a llevar? La verdad es que el conocimiento transforma, pero solo cuando lo ponemos en práctica. Y eso depende de ti. No del mundo. No de los demás. Solo de ti. Mira tu vida en este momento. Siente ese llamado dentro de ti. No está ahí por casualidad. Si este vídeo ha llegado hasta aquí contigo, no fue por azar. Así que haz de esto un hito. Un giro. Un punto de regreso para tu alma. Si quieres sellar este compromiso con tu proceso, comenta aquí abajo: yo he despertado. Puede parecer simple, pero declarar esto en voz alta o por escrito es una forma simbólica de afirmar este nuevo ciclo contigo mismo. Y si este contenido tocó algo dentro de ti, si tuvo sentido en tu corazón, si te hizo pensar diferente, suscríbete al canal ahora. De verdad. Porque esto es solo el comienzo de un viaje que puede cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo y a la vida. Aquí, cada vídeo está hecho para guiarte en este camino con profundidad, contención y conciencia. No necesitas hacer esto solo. Estamos en esto juntos. Percibir este vacío después del despertar puede ser confuso e incluso solitario. Pero, ¿y si te dijera que ese sentimiento puede tener raíces mucho más profundas en tu historia de vida? ¿Y si esa sensación tuviera mucho que ver con la forma en que creciste y con el papel que tuviste en tu familia? Mira, si en algún momento de tu vida sentiste que eras el diferente, el raro, el que no encajaba, tal vez esa sea la clave para entender ese vacío que te acompaña hoy. Por eso, he dejado aquí en la pantalla final un vídeo donde profundizamos en ese tema, para entender de verdad qué significa haber sido el raro de la familia. Ese próximo vídeo te va a ayudar a juntar más piezas de este rompecabezas del autoconocimiento. Sigue conmigo en este camino. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.